Hola, les damos la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro video ¿Y qué tal si? Hola, ¿qué más? Mi esposo Ricardo y yo Carolina les damos la bienvenida y en esta oportunidad queremos hablar un poco más de Jesús. Queremos tocar ese punto y la pregunta sería, ¿quién es Jesús en su vida? ¿Quién es Jesús? ¿Se han puesto a pensar quién es Él? ¿Ustedes creen que Jesús para ustedes es el que todo el mundo habla? Ah, no, si Jesús es alguien que le tocaron el tema y le dijeron, ah, ¿usted conoce a Jesús? Sí, Jesús fue el que murió en la cruz y nos salvó y bueno, y todo eso. ¿O ustedes han escudriñado de quién es Jesús y realmente saben quién es? Mira, a veces nos tomamos un tiempo de cuando uno está estudiando y le dicen investiguen sobre tal persona y aprenda a hacer la biografía y todas esas cosas. ¿Qué tal si nos tomamos ese tiempo? ¿Qué tal si nos tomamos ese tiempo de escudriñar y mirar la biografía de quién es Jesús realmente, conocerlo y enamorarnos de él? Y no como cuando alguien viene y nos habla de alguien. Ay, sí conoció a Pedrito o a Juanito y esa información que llega a nuestra mente es la que nos dio otra persona. Pero no, ¿qué tal si lo conocemos nosotros? Si nos tomamos el tiempo de aprender sobre él de primera mano. ¿Qué quiero yo aprender? Quiero conocerlo, pero desde mi perspectiva. Quiero ver quién es él, qué me enseña, qué trae a mi vida, cómo me edifica. Pero porque yo lo aprenda y no porque otro me traiga un rumor. No, eso no. Porque muchas veces pueden hablar cosas que no son reales. Cada quien tiene una manera de ver las cosas y hace ver las cosas diferentes. Eso es como cuando vienen y le traen un chisme de la vecina, usted sí supo que fulana, que no sé qué, y uno se toma eso y dice, uy, sí, es que esa señora es terrible. Pero nos tomamos la tarea de primero conocer a esa persona y de realmente saber quién es. Si no, nos hacemos una imagen que ni siquiera es la real. Eso les invito yo, a que conozcan y qué tal si cogen y aprendemos, investigamos y decimos, uy sí, ese Jesús es más de lo que yo creía que era para mí. Bueno, lo que dice mi esposa es que tenemos que aprender a conocer a Jesús, no desde la religiosidad. ¿Cómo aplicar lo que Jesús nos enseñó? Jesús no vino solo a enseñarnos en palabras, sino en actos. En actos donde Él fue nuestro ejemplo. A veces nosotros vemos y decimos, ay no, yo quiero ser como fulano de tal porque me parece que es un gran artista o un gran deportista y tiene ciertas características que nosotros queremos copiar. Bueno, pero ¿por qué no copiamos ciertas características o más bien todas las características que Jesús nos enseñó y lo aplicamos en nuestro hogar, en nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestra pareja? Es algo que estoy seguro de que Él las dejó para que nosotros las aplicáramos y pudiésemos tener un mejor entorno. ¿Qué pasaría si nuestros gobernantes aplicaran todo lo que Jesús nos enseñó? Otra cosa, primero que todo, quiero que sepan que Jesús es nuestro abogado. Él es el que va a interceder por nosotros. Dice la palabra de Dios que Él es nuestro sucesor. ¿Sí? Sí. Nuestro sucesor. No, nuestro, como nuestro intercesor, Eso, perdón, que intercesor. intercede. Eso. Entonces, él, digamos un ejemplo, eso es como cuando los chicos se portan mal o cuando uno no le hacía caso a la mamá y corría donde el papá, mi papi dice esto mal y mi mamá me va a pegar, ve tú y hablas con él para que no me pegue. Y entonces él viene y no, mire, el niño lo hizo bien, está bien, cometió un error, pero téngale paciencia. Eso es Jesús en nuestra vida. Él es el que manda el Padre y le dice, téngale 5 minuticos más de paciencia, que yo sé que él comete sus embarradas, pero téngale paciencia. Bueno, Dice aquí la palabra. discúlpame, te complemento algo. ¿Por qué el intercesor de nosotros? Porque el enemigo todo el tiempo va y nos acusa. Nosotros somos personas carnales, personas que cometemos errores todo el tiempo y de una u otra manera tenemos a alguien que nos acusa y es el diablo. Él todo el tiempo va donde nuestro Padre Celestial allá a acusarnos. Mire, cometió este error, cometió este otro, pero ahí está Jesús. Y Jesús, lo que dice mi esposa, es el que dice, no, mire, sí, él cometió ese error, pero mire, yo ya morí en la cruz por él. Entonces, pues perdonémoslo, mire, él me pidió perdón y nos da una nueva oportunidad. Dice aquí, primera de Juan 2, 1, 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
y Él es la propiciación de nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. ¿Qué es una propiciación? Dirán ustedes. Es una acción agradable. O sea, nosotros cometemos nuestros pecados y Él va y Dios se agrada con la presencia de Él y Él dice, téngale paciencia, téngale paciencia. Por eso nosotros siempre debemos pedirle a nuestro Señor Jesucristo que interceda por nosotros, porque nuestra carne pecadores somos. Eso está en nosotros, y cuando no oramos todo el tiempo para que no caigamos en tentación, estamos ahí cometiendo errores. Entonces por eso todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, cuando veamos que la tentación está ahí, Señor Jesucristo, mejor dicho, dame sabiduría, dame fuerza, Señor, que el deseo de la carne no sea mayor que el querer agradarte a ti. Y no solo orar por nosotros, sino por aquellas personas también que lo necesitan. Hay muchas personas en las que necesitan que oremos por ellas, que pidamos, que hablemos con Dios. Y de pronto lo que yo les decía al principio no es religiosidad, no les estoy diciendo tienen que agarrarse nada por mi culpa, por mi gran culpa, no, o irse de rodillas y no, simplemente hablemos con Dios como si fuera nuestro papá. Y de pronto muchas personas no experimentamos que era hablar con un papá porque no lo tuvimos, pero hagan de cuenta que es un amigo. Jesús es un amigo más al que le podemos confiar todo, al que podemos mostrarnos tal como somos y le podemos decir. A él no necesitamos máscaras, una máscara que a veces somos una cosa y vamos y ante los demás somos otra, no, porque es que Él nos conoce desde el vientre de nuestras madres. Él nos ayuda, o sea, Él nos conoce, Él conoce antes de que hablemos, Él ya sabe lo que vamos a decir. Entonces, con Él no tenemos nada que esconder, con Él podemos ser reales. Vea, una de las características de Jesús fue la humildad. ¿Y qué tenía que ver la humildad de Jesús? Jesús nos enseñó la humildad desde la bondad, desde la empatía, desde que Él entendía a todas aquellas personas que cometían errores. No le importaba si era prostituta, si era ladrón, no le importaba el error que haya cometido. Simplemente se acercaba, lo abrazaba y le daba una nueva oportunidad. ¿Cuántas oportunidades nosotros le damos a las personas que atentan contra nosotros? ¿Cuántas oportunidades le damos nosotros a la persona que ha cometido errores y que sinceramente se nos ha acercado y nos ha pedido una disculpa? Pero nosotros siempre queremos ser Dios. Imagínense si nosotros fuéramos Dios. Acabaríamos con el mundo. Ya no habría ninguno. No habría mundo. Porque en nuestra humanidad nosotros somos muy duros, somos muy crueles. No tenemos misericordia. Exacto. Entonces les quiero dejar este ejemplo cuando Jesús estaba escribiendo en tierra y llegaba la mujer adúltera y la iban a apedrear. Y Jesús simplemente les dijo, si el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Y Jesús quiso decirles a todos que si alguno era santo como lo era Él, estaba en toda la autoridad para apedrear y matar a esta mujer. Desen cuenta, si fueran santos como lo fuera Él, tendrían la autoridad. O sea, quiere decir que el que tenía la autoridad de juzgarla era Él, porque era santo. Y aún siendo santo se levantó, ¿y qué hizo? Le dijo, ve y no peques más, tus pecados han sido perdonados. Entonces imagínense la bondad. Ahora, ¿cuántas veces nosotros le hemos dicho a un hermano, a un amigo, no se preocupe, hermano, mire, yo ya no le tengo rencor, le perdono lo que me hizo? Somos muy duros para perdonar. Somos muy juzgadores. Entonces eso es una de las características importantes de Jesús. También tiene otra, y es la sabiduría. Dice acá, Salmos 32:8. El Señor dice, yo te instruiré y te mostraré el camino que debes seguir, y yo te daré consejos y velaré por ti. Él tuvo un vasto conocimiento, o sea, él era tan inteligente, tan sabio, que él se sentaba y a todos les hablaba por parábolas, ¿sí? Les hablaban todo el tiempo, él los instruía, les dejaba cosas para que la gente las entendiera y lograran hacer las cosas correctamente. Pidámosle al Señor todo el tiempo esa sabiduría, que la sabiduría que Él tiene llegue a nuestra mente, que la sabiduría que Él tiene nos sirva para nuestros proyectos. Si tenemos un proyecto, si tenemos una situación en la cual debemos actuar, Señor, dame sabiduría para lograr hacer esas cosas. Él fue muy sabio, Él no se dejó tentar, Él no venía y muchas veces
venían a picarle la lengua, así como vienen a picarle a uno la lengua, imagínese que no sé qué, o a ver uno cómo reacciona en ciertas actitudes, y él era más sabio, entonces le contestaba con cosas que eran mucho más, como con palabras Más reales, ¿sí? coherentes. Más coherentes, entonces quedaban desarmados y no podían pelearle. Y, No necesitaba ir a agarrarse de las mechas con ninguno, sino él fue sabio y sabía qué debía contestar en cada tiempo. y quiero aportar algo a lo que dice mi esposa. La Biblia no dice cuánto estudió Jesús, pero sí nos da indicios de que Jesús actuó en la humanidad, o sea, nunca en su divinidad. Él actuó en la humanidad y en la humanidad estudió. Jesús se preparó. Jesús estudió y si miramos, habla de cuando Jesús era niño, estuvo en las sinagogas predicando, hablando, adquiriendo conocimiento. Entonces adquiramos conocimiento sobre lo que era Jesús, sobre todo lo que queremos hacer. Si tienes un proyecto, adquiere conocimiento sobre ese proyecto. ¿Sí? No te tires simplemente a la vaca loca, como dicen por ahí, sino adquiere conocimiento. Eso es adquirir sabiduría, ¿sí? El pedirle sabiduría a Dios para poder desarrollar ese proyecto que tú tienes. Eso lo hizo Jesús. Jesús era un proyecto que Dios envió. Y mire que el proyecto al final, cuando ya cumplió sus 33 años, su proyecto final era haber muerto en la cruz por salvarnos a nosotros, por nuestros pecados. Entonces Jesús en medio de su humanidad, en medio de su divinidad, fue muy humano. Dice acá, para respaldar lo que él dice, porque queremos que esto sea respaldado por la Biblia. Dice acá, y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Sí? O sea, él primero, o sea, porque eso es como cuando uno va a hacer algo sin tener ningún conocimiento, caemos en vergüenza. ¿Sí? A veces creemos y decimos, sí, yo lo sé hacer. Y cuando nos ponen a hacerlo, pues resulta que no, quedamos en vergüenza y entonces, bueno, pero no era que lo sabía hacer, ¿qué pasó? Entonces, que no sea mayor nuestro orgullo y decir, ay, sí, porque hay muchos sabiondos, todos lo sabemos, pero cuando nos ponen a hacerlo no sabemos nada. Entonces, pidamos eso. Jesús es amor. Dice acá Juan 1, 4, 16. Y nosotros hemos conocido y creído el amor de Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Y dice acá otro, y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios. Él nunca midió su amor. O sea, todo el que venía, él lo recibía con amor. Los niños, los ancianos, todos, o sea, todo el mundo él recibía con amor. Él nunca fue esquivo, y él tenía cómo, pero él nunca, o sea, él se hizo humilde. Cuando hablamos de la humildad, hablamos de que él pudo haber sido el rey del mundo y él no, él se hizo humilde, él nació en un pesebre, él sabe, porque él se hizo hombre para entendernos a nosotros de por qué nosotros como humanos cometíamos tantos errores y pecábamos, y él quiso llegar a conocernos, él quiso volverse hombre, bueno, Dios lo hizo hombre para que él viniera y nos diéramos cuenta de cuál es el verdadero amor de Dios, porque vuelvo y repito, muchos dicen, ay, es que ese Jesús, ni siquiera se dan la oportunidad de conocerlo, sino, y ese Jesús, yo no creo Jesús, yo no creo, porque ni siquiera se dan la oportunidad de conocerlo, sino escuchan, se dejan creer en el falso, ¿cómo hablamos la vez pasada? De que dan falso testimonio, ¿sí? Hay mucha gente que dice amar a Dios, que dice seguir a Dios y dan falso testimonio, y lamentablemente eso es lo que ha hecho que mucha gente se aleje de Él. Pero pues también es que comemos entero, también es que ni siquiera nos damos la oportunidad de conocerlo, sino juzgamos sin conocer. Y mira lo que dijo Jesús. Si el primer mandamiento era amar a Dios sobre todas las cosas, Jesús dijo, ¿cuál sería el segundo? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, imagínate la responsabilidad que Jesús nos deja, que tenemos que amar a nuestro prójimo casi que al nivel de que como amamos a Dios, debemos amar a nuestro prójimo. Entonces lo que dice mi esposa es muy cierto. Mire, Jesús se pudo haber librado de la cruz, pudo haber llamado a sus ángeles, de una legión,
Una legión de ángeles hubiera acabado con todo el mundo y simplemente se hubiera salvado, pero no, él prefirió vivir, prefirió haber sido sacrificado, bueno, autosacrificarse por nosotros. Entonces, eso Y es en ningún amor. momento dio un pie atrás. O sea, él le dijo, sí, le dijo al Señor, Señor, si es tu voluntad, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Sí, porque es que lo que yo digo, o sea, él sabía lo que le corría pierna arriba y le dijo, Señor, por favor, pero a pesar de que le pidió al Padre que por favor lo salvara, él sabía que ese era el propósito de él en la tierra, morir por nosotros. Ahora, Perdón, tranquila. dice la palabra de Dios que él se hizo maldición por nosotros. En ese tiempo el que moría en un madero era maldito. Dice aquí la palabra Gálatas 3:13. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito cualquiera que se ha colgado en un madero. ¿Sí ven? O sea, él se humilló a lo máximo, o sea, él se humilló por nosotros, él se humilló, él murió por mis hijos, por mi esposo, por sus hijos, por ustedes, ¿sí? O sea, él hizo algo que yo creo que nadie hace. Y es bonito, o sea, a pesar de todo lo que él sufrió, yo me alegro porque sé que a pesar de mis pecados, él es mi abogado y él ya pagó mis pecados, ¿sí? Y él murió en la cruz y me amó tanto, dice la palabra de Dios, dice, porque nuestro Dios nos amó tanto, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en él no muera, más tenga vida eterna, ¿sí? Entonces, él murió por cada uno de nosotros. Ahora te quería decir, bueno, y les quería decir a ustedes, ¿cuántos de ustedes están dispuestos a sacrificar un plato de comida por una persona que no tiene que comer? ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a sacrificar algo de dinero para darlo a una persona que no tiene de verdad con qué suplir sus necesidades? ¿Cuántos están dispuestos a sacrificar tiempo por ir a visitar a alguien en un hospital, en una cárcel? A veces nosotros, porque a mí me ha pasado, digo, es que yo voy a sacrificar, y no lo hacemos. Pero sacamos miles de excusas. Miles de excusas. Jesús sacrificó su vida por nosotros. Ahora nosotros tenemos que ponernos a pensar qué podemos sacrificar por nuestro prójimo. Y por último, quiero contarles de que Jesús también fue tentado. No crean que es que él la pasó así suave, no. Él duró 40 días y 40 noches en ayuno, en oración, y como él ya estaba, mejor dicho, en su tiempo terminando su ayuno. Su tiempo difícil. Sí, su tiempo, porque uno aguanta medio día de hambre y ya está muriendo, ¿cierto? 2 horas de ayuno y ya le está dando la pálida. Y nosotros somos muy débiles y hay mucha gente. A mí me da mal genio tener hambre. En mi humanidad me dicen, convierta esta piedra en pan y vuelvo a una panadería. Nosotros somos muy humanos y muchas veces no nos gusta tener hambre. Pero dice aquí la palabra. Nos entiende por esto. Mateo 4 del 1 al 11. Entonces Jesús fue llevado en el espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que pusiera el pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, tírate abajo, pues escrito está, ordena a sus ángeles que te protejan y ellos te sostendrán en las manos para que no tropieces sobre pieza alguna. Y después Jesús tuvo hambre y se volvió a aparecer el diablo. Entonces, ¿qué podemos ver acá? Que muchas veces nosotros podemos estar, y entre más oremos, entre más estemos pegados a Jesús, entre más oremos a Dios, entre más hagamos guerra espiritual, entre más le peleemos al diablo para que intercedamos por nuestra familia, él más nos va a tentar. Él más va a estar ahí. Cuando estamos así juiciosos, llega la tentación. Cuando estamos haciendo las cosas bien, ahí es cuando llega a ver cómo nos vamos a dejar caer y cómo nos dejamos derrotar y cómo la vamos a embarrar para él poder ir a acusarnos. Mire, el honor a que era tan santo, mire, ahí se la cometió. ¿Sí? Entonces, tengámoslo claro, y es que cuando más estamos pegados a Dios es cuando más llega el tiempo de prueba. Y ahí es cuando tenemos que tener la armadura de Dios y estar, pero firmes.
tener los argumentos claros, Ujú. como los tuvo Jesús. Jesús tuvo sus argumentos claros y vuelvo y lo repito, Jesús actuó en su qué, en su carne. Jesús tuvo hambre y tenía hambre y también sentía hambre, pero en medio de su hambre Jesús no se dejó tentar, porque Jesús pudo haber convertido pues, las piedras en pan y decir, bueno, si tengo hambre y voy a comer, pero Jesús pudo tener ¿qué? Paciencia, esperar, porque esperar en Dios es tener paciencia. Es esperar que a veces vemos el tiempo de prueba tan difícil que no vemos más allá. Y a veces muchas tomamos veces caminos equivocados. cometemos errores, nos dejamos llevar de esa presión porque en tiempo de prueba nos desesperamos. Cuando debemos que calmarnos, pedirle a Dios que nos dé sabiduría y esperar en Él. Es verdad, tenemos que siempre esperar en Dios, esperar en Jesús, orar mucho, para que nuestra familia, para que no salgamos de como de esa cobertura. Y no quiere decir que no vengan pruebas. Pruebas vendrán muchísimas y de pronto todos los días. Pero si tenemos paciencia, créame que la victoria será mucho más satisfactoria que seguir de pronto culpándonos, seguir de pronto arrastrados y esperando que algún día por las malas decisiones que tomamos en tiempo de prueba. Porque realmente las malas decisiones que tomamos no las tomamos cuando estamos bien, las tomamos es cuando estamos mal. Entonces ahí tomamos esas malas decisiones. Ese era el video para hoy. Les invito a que conozcan a Dios y en algún momento se paren y se digan ustedes frente al espejo: si a mí me preguntaran quién es Dios, quién es Jesús, perdón, sé quién es Jesús en mi vida, realmente estoy segura y no dudaría quién es Jesús en mi vida. Conozcámoslo no por lo que nos digan los demás, sino por lo que yo leo y aprendo de Él. Tengamos nuestra propia imagen, tengamos nuestro propio pensamiento, tengamos nuestra propia, ¿cómo se podría decir cuando alguien viene y nos habla y dice, no, yo sé quién es esa persona? ¿Cómo se dice eso? Como nuestra propia referencia de esa persona. Sí, tengamos nuestra propia referencia de quién es Jesús. No nos dejemos llenar la cabeza de otros, sino tomémonos el tiempo de conocerlo y se van a dar cuenta de que Él es más de lo que realmente uno puede creer que es. Él es amor. Enamórese de Jesús y verá que muchas cosas que parecen que son difíciles no son tan difíciles como las vemos que son. Es amigo fiel. Entonces, ese era el video que quería mostrar para hoy. Es un video corto donde quisiéramos quedarnos aquí mucho tiempo hablando de quién era Jesús y cómo lo podemos aplicar en nuestras vidas, de cómo ha cambiado la vida no solo de nosotros, sino de muchas personas en el mundo. Entonces, no se les olvide dejar manito arriba. Los invitamos compartir. A ver nuestros otros videos y a enamorarse más de Jesús. Muchas gracias por la oportunidad. Compartan nuestros videos y enamórense más de Jesús. Nos vemos en un próximo video. Gracias. Chao.